desde pequeña, me dijeron que era hermosa. Mi madre solía decir que Dios me había bendecido con una belleza angelical, pero nunca mencionaba lo que mi interior albergaba. A los 7 años, fui diagnosticada con psicopatía. Claro, nunca lo comprendí del todo, pero lo que sí sabía era que desde ese momento tenía un poder sobre las personas que me rodeaban, algo que me hacía diferente. No sentía empatía, y eso me daba la libertad de ver a las personas como piezas de ajedrez, dispuestas a ser movidas según mi voluntad. Mis padres eran devotos de Dios, siempre hablando de bondad y perdón, pero yo no lo soportaba. Su fe me parecía una debilidad, una trampa de la que no quería formar parte. Me burlaba de ellos a escondidas, los miraba con desprecio cuando rezaban por mí, pensando que sus oraciones eran inútiles. En la escuela, me di cuenta de que no solo era bonita, sino también inteligente, muy inteligente. Mis compañeros me adoraban, o al menos eso pensaban. Con una sonrisa podía conseguir cualquier cosa, los deberes hechos, los favores cumplidos, incluso evitar castigos cuando sabía que me lo merecía. Nadie sospechaba de mis verdaderas intenciones, ni siquiera los maestros. Manipulaba a todos, pero lo hacía con sutileza, siempre escondida detrás de una fachada de perfección. Mis padres, preocupados, intentaban guiarme por el camino correcto, como solían llamarlo. Me hablaban de la importancia de ser buena, de vivir con valores y de amar al prójimo. Pero cada sermón solo me alejaba más de ellos. Su idea de Dios y del bien me parecía irrelevante, absurda. Cuando cumplí 18 años, abandoné mi hogar. Conocí a un hombre rico, Robert, cuya influencia sobre mí fue inmediata. Pensé que yo sería quien lo manipularía, como a todos los demás, pero pronto me di cuenta de que él jugaba un juego distinto. Era todavía peor que yo. Donde yo veía un desafío, él veía una víctima, donde yo calculaba con precisión, él actuaba con crueldad. Era un maestro en la manipulación, y yo solo era una aprendiz. Al principio, su poder sobre los demás me fascinaba. Lo veía destrozar vidas, usar a la gente sin remordimiento, y por primera vez, sentí una punzada de reconocimiento en mi interior. ¿Acaso había estado haciendo lo mismo toda mi vida? Esa idea me atormentaba. Al observar cómo Robert trataba a los demás, supe que yo había sido igual. De repente, me vi en aquellos rostros vacíos, personas que solo eran objetos para él, y me di cuenta de que yo había sido esa fuerza destructiva para otros también. Una noche, después de presenciar cómo manipulaba cruelmente a alguien que solía confiar en él, algo se rompió dentro de mí. No podía seguir así. Era como si, por primera vez, viera el daño que había causado. No podía soportarlo. Me enfrenté a Robert, y como era de esperarse, me trató como una más de sus víctimas, alguien a quien podía destruir con sus palabras frías. Esa noche me fui de su lado y, sin saber por qué, busqué consuelo en algo que nunca creí necesitar. Volví a casa. Mi familia me recibió con los brazos abiertos, a pesar de todo el daño que les había causado. No esperaba que me perdonaran tan fácilmente, pero lo hicieron. Fue en esos momentos cuando comencé a comprender lo que significaba el amor incondicional. Lo que había despreciado toda mi vida, ahora lo valoraba. Asistí con ellos a la iglesia por primera vez en años. Mientras el pastor hablaba de redención y perdón, algo dentro de mí se abrió. No entendí todo de inmediato, pero sentí una calma que nunca antes había experimentado. Comencé a creer, no porque me lo dijeran, sino porque había algo en esa fe que me ofrecía paz. Con el tiempo, me alejé completamente de Robert y conocí a alguien diferente, Lucas. No era rico ni poderoso como Robert, pero me amaba por lo que era, por quien era en realidad, no por la máscara que había usado durante tanto tiempo. Lucas me ayudó a reconstruir mi vida, a seguir un camino que, aunque imperfecto, me acercaba cada día más a esa idea de bondad que alguna vez desprecié. Hoy, miro atrás y veo una historia llena de errores, de dolor causado por mi incapacidad de sentir. Pero también veo una historia de redención. No soy perfecta, pero ya no soy aquella chica que solo vivía para manipular. Encontré una fe que me dio un propósito, una familia que nunca dejó de amarme, y un hombre que me acepta tal como soy. Y por primera vez, puedo decir que soy verdaderamente libre.